a curar, les llama bastante la atención lo que es el tema de biología. Pero también les decía que la química juega un rol muy, muy importante en todo este ámbito de conocimiento. Entonces, habíamos visto en la química prehistórica qué es lo que hacían, qué fármacos utilizaban. Y en el tema también de los alquimistas, si bien ellos han trabajado con el tema de los metales, recuerdan que habíamos dicho que los alquimistas eran muy reservados, por ejemplo, así con Dayana. Dayana es mi discípula y solamente a ella le voy a transmitir todos mis conocimientos, a nadie más. Ellos practicaban el secretismo, por eso se alejaban del método científico. Y además de eso, más allá también de los alquimistas, habíamos visto la escuela jónica, ¿se acuerdan? La escuela atomista, que tenían teorías, tenían hipótesis, pero no todas estaban comprobadas científicamente. ¿Y qué nos han preguntado la anterior clase? Uno de ustedes ha preguntado, entonces, ¿cómo sabían que existían átomos si no habían instrumentos? Y es correcto, muy bien. ¿Cómo hacían estas personas para explicar que habían átomos, que la materia estaba compuesta de átomos, o que el ser humano y la naturaleza nació del fuego o de los cuatro elementos, de los elementos peripatéticos según Aristóteles? Entonces, este conjunto de ideas, no todas estaban probadas, aún estaban ahí dentro de lo que era el misticismo, ¿no? De algo que no estaba comprobado, precisamente porque tampoco existían las herramientas exactas para poder determinar todo esto. Y vamos a ingresar hacia la química moderna, ¿ya? También recordemos que en la anterior clase habíamos realizado como un debate, ¿se acuerdan? Hemos hecho por grupos, ustedes han opinado, se les ha dado un estudio de caso y ustedes lo tenían que defender. ¿Y qué pasaría si yo en este momento les digo, imagínense que estamos en aquel tiempo y les digo que toda materia que existe, desprende una energía. Esa energía, mediante se está quemando, se llama flogisto. Y es la manera en la que se transforma la materia. ¿Ustedes qué pensarían, chicos, si yo les dijera eso? Que existe esa teoría que toda la materia, digamos que yo agarro esto, cualquier recipiente, ¿no? Cualquier materia, o un trozo de papel, ¿no? Un trozo de papel, y yo voy a quemar esto, voy a encender, y toda materia tiene flogisto, les digo. O sea, toda materia se quema. ¿Ustedes me creerían? ¿Sí? ¿No? Vamos a ver una y más teorías que han avanzado en la época moderna. No, como les dije, no todos han sido contemporáneos. Cuidado, piensen que estaba el Leucipo y Demócrito de Abdera estaba al mismo tiempo. No, han pasado años, a veces pasaron 50, en algunos casos pasaron 100 años, pero continuaban esas ideas y lo que querían hacer los químicos era mejorar esas ideas, actualizarlas, modificarlas o tal vez solo eliminarlas y decir, no, no pienso igual que esta persona. Entonces, este ha sido el conjunto de varias ideas que se ha tenido a lo largo de la historia, porque recuerdan que les dije en la anterior clase, yo les digo que el cielo es rosado. ¿Me van a creer? No me van a creer, ¿verdad? Porque el cielo no es rosado. Y si se los demuestro, otra cosa, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ha sucedido durante todo este tiempo. Cuando ingresamos a la química moderna, ojo, lo que hemos estudiado en la anterior clase era la prehistoria, la química en la prehistoria, hemos estudiado la antigua Grecia, hemos estudiado también los alquimistas, habíamos visto quiénes eran los alquimistas, cuál era su idea, pero ahora ingresamos a la química moderna y hay un cambio o hay un avance más en esto y eso es lo que vamos a explicar en esta clase. ¿Qué nos dice? El pensamiento mecanicista reemplaza el misterio y el secretismo. Y alguien me dirá, pero los alquimistas acaso eran misteriosos, eran secretismo, estaban metidos en el secretismo. ¿Recuerdan cuando hemos estudiado alquimistas en Egipto, alquimistas en Mesopotamia, en Grecia, en Roma? Habían otras disciplinas, doctrinas como el misticismo, que se iba de la ciencia, es más, lo han llamado pseudociencia, falsa ciencia, ¿no? Entonces, en la química moderna ya se quiere dejar de lado el misterio y el secretismo y realizar algo que sea realmente demostrado científicamente.
Comenzamos con Andreas Libavius, ¿listo? Andreas Libavius es la persona que están observando la imagen. Él ha diseñado su primer laboratorio, o también era llamado casa química. A ver, les voy a dar unos segundos para que observen la imagen donde está Andreas Libavius y ustedes díganme, ¿qué de raro están observando? ¿Qué falta? ¿Qué falta en su laboratorio? A ver, observen, chicos. Nos damos unos 10 segunditos, a ver. Vamos, me van a decir ustedes, ¿qué raro o qué falta? Eso quiero que nos respondan. Listo, muy bien. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién me dice? Pueden escribir en el chat o activar su micrófono. ¿Qué creen que falte en el laboratorio de Andreas Libavius? Un microscopio, nos dice Mariela. Ya, muy bien, muy buena observación, Mari. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más faltará? Barbijo. Ya, barbijo, protección, ¿no? Ya, ¿qué más faltará? Entre sus instrumentos, a ver, observen, tiene recipientes de vidrio, tiene vasijas. ¿Qué falta? A ver, mecheros, me dicen. Tenían mecheros, sí, sí, tenían mecheros. ¿Qué más faltará? A ver, voy a leer. Bata, ya. Aunque no crean lo que está, lo que tiene puesto es su bata. ¿Qué más falta? ¿Nadie más? ¿Alguien vio alguna balanza? ¿Hay balanzas por ahí? No había balanzas. En aquel tiempo, entre 1560 y 1616, cuando Andreas Libavius ha diseñado su primer laboratorio, no habían balanzas. ¿Qué quiere decir eso entonces, chicos? Si yo tengo un recipiente con un líquido, ay, creo que no se ve bien, ya estoy agarrando una botella. Yo le pongo aquí, ¿cuánto le voy a poner de azúcar? ¿Cuánto le voy a poner de sal? Si no hay balanzas. Entonces, ahí marca algo muy interesante. En aquel tiempo, chicos, no existían las balanzas. No había forma de cuantificar la materia y las sustancias para mezclarlas. Es por eso que en este tiempo, Andreas y muchas personas más de esa época siempre estaban en prueba y error. En eso se basaba su experimento, en prueba y error. Y tenían que fallar a la fuerza porque no tenían cantidades exactas, no tenían dónde pesar la materia y decir voy a poner 2 gramos de esto con 1 gramo de esto y voy a obtener el producto que realmente necesito. ¿Se entiende? Entonces, Andrés Libavius era el principal crítico de Paracelso y hemos visto muchas cosas de Paracelso, ¿se acuerdan? El tema de la silicosis, hemos visto también que se ha dedicado a buscar a buscar la medicina y los fármacos para los mineros que estaban con los pulmones dañados, ¿se acuerdan? Pero Andrés Libavius no estaba de acuerdo con Paracelso. Se contradecía, él decía, no podemos solamente realizar la materia de esa manera, no puede estar dentro de lo que es el misterio y el secretismo, tiene que ser algo certero. Cuando él diseña el primer laboratorio, también elabora su primer libro de química y en su libro comienza a redactar cada una de las sustancias que él utiliza, pero también escribe sobre el laboratorio, sobre diseñar un laboratorio, sobre qué instrumentos tener. Como ustedes están observando en la imagen, no tiene solo una vasija, tiene bastante, tiene destiladores, recuerdan, tiene también para baño María, tiene también para lo que es diferentes procesos y técnicas de laboratorio, ¿listo? Pero eso es lo que faltó, no hay balanzas. Imagínense cuántas veces Andreas ha tenido que fallar y volver a comenzar para encontrar la cantidad correcta. Entonces, además que ellos no tenían pues una receta como hoy en día existe, ¿no? Poner 2 gramos de tantos, poner 5 gramos, no tenían. Ellos tenían que investigar a la par eso sin balances, imagínense. Andreas y todo este tiempo, en esta época, se dedicaban más a trabajar con las cualidades de las sustancias, con las propiedades físicas, con las propiedades químicas, no así con las cantidades. Esa es la diferencia. ¿Listo?
Muy bien. Pasamos en el tiempo, vamos avanzando y conocemos a Van Helmont, ¿ya? Van Helmont, les comento, él era, bueno, él comienza con lo que es el origen de la medicina. En su época se marca esto. Quiero que observen algo, miren. Miren esto. ¿Cuándo fallece Andreas Libavius? 1616. ¿Y cuándo fallece Van Helmont? 1644. ¿Cuántos años han pasado? A eso yo hacía referencia cuando los químicos no eran contemporáneos, no vivían, no era su vecino. Van Helmont y Libavius no eran vecinos, chicos. Ellos han tenido que pasar años porque son investigaciones que tenían que modificarse. Uno de los deseos de Libavius era poder llegar a la química, a la certera, pero a la química que se tenga que practicar. Y no así lo que hacían los alquimistas, que eran muy secretos con lo que investigaban, se alejaban del método científico, ellos no querían eso. Lo que quería, lo que deseaba Libavius era tener una química que se pueda practicar, química que se pueda aprender y que se pueda enseñar bajo técnicas. Y miren, ¿a qué hemos llegado? En este momento yo les estoy dando la clase de química y ustedes están aprendiendo química. De aquí a un tiempo, si a ustedes les gusta la química, también van a dar química. Entonces, eso es lo que buscaba Libavius. No quería que sea un secreto cerrado, sino que se dé a conocer los procesos químicos también, ¿no? Entonces, no se olviden porque es una una parte de la historia muy importante. Andreas diseña el primer laboratorio. Si bien habíamos mencionado que los egipcios ya realizaban mezclas, pero no utilizaban las técnicas de laboratorio. No es lo mismo mezclar y mezclar, muy diferente a utilizar un destilador, por ejemplo, ¿no? Les había explicado que destilación, un proceso de destilación es una manera de separar la fase sólida con la fase líquida. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos pasar cafecito, ¿qué ponemos? ¿No ven? Nuestro recipiente. En la parte de arriba colocamos el café, le echamos agua caliente y ¿qué es lo que desciende? ¿Desciende todo el sólido? ¿Qué desciende? ¿Desciende gas? No, desciende líquido. Eso es destilación. Entonces, Andrés Libavius también en su texto ha redactado todas estas técnicas, no lo olviden, es muy importante. Van Helmont, él ha rechazado la tría prima de Paracelso, otra persona que no apoyaba lo que decía Paracelso. ¿Recuerdan la tría prima? Él es pionero en investigar los gases y ha descubierto un gas silvestre. Ahora, él decía, bueno, la tría prima de Paracelso, recuerdan, Paracelso también era un alquimista y él pensaba que el cuerpo era la sal, el espíritu, el azufre, el alma, entonces se relacionaba con esa materia. Pero Van Helmont, él dice, no estamos solamente basados en algo tan, ¿cómo se dice esto? A ver, no tan irrealista. Y él realiza un experimento, se llama el experimento del sauce. Lo que él quería demostrar con esto, como ustedes observan, o sea, tal cual como están observando en la imagen, ese era su experimento. Él añadió a una maceta una plantita. ¿Cuánto pesaba esa plantita? 2,25 kilogramos. Y ha pasado 5 años, imagínense, 5 años. Él iba regando la plantita, le echaba agüita. Cuando ha pasado los 5 años, ¿qué ha pasado con la planta? Vio que ha crecido. Pero, y tal vez para nosotros esto es muy insulso, ¿no? Pero claro, las plantas crecen. Pero para Van Helmont, no. Porque él quería descubrir qué hace que la materia se esté desarrollando de esa manera. ¿Por qué crece? ¿Por qué la materia, la cantidad, se está multiplicando por mucho? Entonces, él comienza a estudiar lo que es un gas. Este gas es el gas silvestre. ¿Y a qué conclusión ha llegado? Que no era el suelo el que alimentaba la planta, sino era el gas silvestre, que se llama dióxido de carbono. Aquí está. Imagínense, chicos, en este tiempo no había tabla periódica, no había tampoco las reglas de nomenclatura inorgánica. Entonces, ¿cómo sabía Van Helmont que ese era dióxido de carbono? Por teorías. Conceptualmente lo sabía, pero él no ha demostrado con elementos así como nosotros aprendemos en colegio, ¿no ve?
valencia positiva, valencia negativa, intercambian, tenemos el compuesto. No, porque no habían esas reglas de nomenclatura en ese tiempo. Entonces, así tanto era, chicos, que a él lo han eliminado, porque lo han considerado un hereje. Pero ¿cómo? Se ha sido un aporte importante. ¿Qué es lo que ha pasado? Que él no apoyaba las teorías de Paracelso, tampoco de Aristóteles, y lo han eliminado, le han quitado la vida. ¿Y qué pueden opinar ustedes de eso? ¿Será justo? No, claro que no. Solamente por pensar diferente en ese tiempo era muy peligroso para estas personas, porque las teorías que ellos que daban era pues para la gente de su entorno algo loco. Ahora les voy a hacer una pregunta. Ustedes como futuros médicos, tengan algo muy presente, chicos. La medicina no es algo que se queda quieta. O sea, Van Helmont dice que la planta creció gracias al dióxido de carbono, punto final. No. Y ustedes, sobre todo que van a estudiar el cuerpo humano, hay teorías que se van modificando. Si hoy tenemos una teoría para medicina, esta se puede modificar de aquí a 10 años, 20 años, se pueden modificar. ¿Y cómo lo van a tomar ustedes, chicos? ¿O cómo sabrían que las teorías que hoy estamos estudiando son realmente las correctas? ¿Qué pasa si ustedes estudian una teoría y no les parece algo como que le falta, algo como que no cuadra, y ustedes se dedican a investigar para fortalecer esa teoría, para modificarla o para eliminarla? Recuerdan que en la anterior clase habíamos hablado del método científico. El método científico, ¿cuántos pasos tenía? 5 pasos. ¿Se acuerdan? La observación, la inducción de preguntas, las hipótesis, la refutación de hipótesis y la elaboración de teorías si es que la hipótesis se comprueba experimentalmente. ¿Se acuerdan? Eso nunca va a faltar. Ustedes lo van a hacer en su carrera. Van a estudiar mate, física, todas las ciencias que ustedes estudien, donde ustedes vayan, el método científico, cuando se quiere realmente comprobar algo experimentalmente y que no se quede en el misticismo, tiene que seguir el método científico para que salga de esa zona en la cual solo era una hipótesis y sea una teoría o sea una ley. Y como les preguntaba, volviendo a la pregunta, ¿qué pasa si acá ustedes van a ingresar? Estoy segura, vamos a decretar, ustedes van a ingresar, este año ustedes aprueban para medicina y al año ya comienzan sus clases en la facultad. Van a terminar su carrera, se van a titular como médicos. ¿Qué pasa si la teoría que ustedes han estudiado se modifica? O ustedes lo pueden hacer también, si es que alguna teoría, si ustedes trabajan en el tema de investigación. Y como les dije, la materia se va transformando. La materia se transforma, no es algo que se queda ahí cerrada, puede transformarse. Porque hay algo más. ¿Se acuerdan qué ha pasado con el Homo erectus? ¿Cómo ha muerto el Homo erectus? Porque no pudo adaptarse al cambio climático. Y nosotros como seres humanos también estamos viviendo una etapa de cambio climático. Eso no es una ficción, no es algo irreal, es muy cierto. ¿Listo? ¿Y qué va a pasar el cuerpo humano? Algunos van a adaptarse, otros tal vez no. ¿Y qué va a pasar con eso? Nuevas teorías se van a originar, porque el cuerpo humano, ¿qué va a pasar? Se transforma. La materia se transforma, nosotros somos materia, ustedes son materia, todo lo que existe alrededor y ocupa un lugar en el espacio es materia. Ya, les voy a dejar ahí con la pregunta, me la van a responder al final, porque vamos a continuar conociendo a más químicos y vamos a ver cómo han aportado para la química moderna. ¿Listo? Entonces, para terminar con Van Helmont, a él se lo consideraba, bueno, se lo conocía como el filósofo del fuego. Eh, Él decía que el dióxido de carbono, las plantas, la materia, tenía una esencia propia y tenía que alimentarse de algo. Y él decía, no solamente el suelo, sino es este gas silvestre, no es el oxígeno, no es el gas hidrógeno, no, es el dióxido de carbono para las plantas. Y eso es lo que ha hecho que se desarrollen, que crezcan y bueno, sean lo que llegaron a ser. De la plantita que teníamos 2,25 llegó a ser 76,1 kilogramos. ¿Listo? Además de eso, él es parte y aporta con los orígenes de la medicina. Él estudia los ácidos de la digestión. Ya, él se dedica a ese estudio
de estos ácidos y ese es su aporte para la medicina, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. No se olviden, le quitaron la vida, lamentablemente. Robert Boyle, él entre 1627 y 1691, él realiza una obra. Esta obra se llama El químico escéptico. ¿Saben qué es escéptico? ¿Saben qué significa esa palabrita escéptico? Escéptico es una actitud. ¿Ya? Él describía en su texto que las actitudes no buenas de los químicos, porque él decía, si una persona tiene una forma diferente de pensar, no tiene otra por qué venir y acabar con su vida, ¿no? O contradecirse, porque al final son ideas y son teorías que se van demostrando. Pero en aquel tiempo también existía, no había tampoco, si bien los filósofos tenían una mente abierta, los químicos y los científicos también, otros no eran pues de esa manera. No apoyaban las mismas teorías que otras y Robert Boyle fue uno de ellos. Él no estaba de acuerdo con lo que era la idea que tenía Boyle y la idea que tenía Aristóteles y la idea que tenía Paracelso, otra persona que no estaba de acuerdo con lo que ellos habían determinado. Además de eso, él desarrolla lo que son los corpúsculos. Los corpúsculos son como cuerpos de la materia, partículas o partes de la materia. Por ejemplo, si aquí nosotros tenemos una materia, los corpúsculos eran partes de la materia, que conformaba la materia, y él decía que se determinaban con estos corpúsculos las propiedades químicas de un cuerpo. Hasta este tiempo no existía tampoco las balanzas. Las personas, los que estamos repasando, solo se enfocaban en las características cualitativas, químicas, físicas, de las sustancias, de la materia. ¿Listo? Aún no había balance. Eh, Gracias a él se formula la ley de Boyle, ¿ya? Esta ley de Boyle para la medicina, para ustedes, porque ustedes van a ser médicos, es la verdad un avance y una parte de la química demasiado importante. La ley de Boyle explica, o sea, centralmente lo que es las propiedades de los gases. ¿Qué gases tenemos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué gases o qué masa de aire? Ya les he dado la respuesta, el aire. En este momento tenemos una masa gaseosa. Estamos respirando aire. Ojo, chicos, no estamos respirando solo oxígeno, estamos respirando una masa de aire. La masa de aire está compuesta por diferentes gases, ya no solamente es oxígeno, por si acaso. Entonces, cuando Boyle estudia estas propiedades de los gases, miren su experimento, lo que está en la imagen, ese es el experimento de Boyle. ¿Ya? Aquí tenemos un balón, ya la parte de arriba es un balón, que este contenía gas, ya se estaba llenando de gas, estaban llenando de gas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Él determina una propiedad muy importante de los gases, este se llama presión. ¿Ya? ¿Saben qué es la presión? ¿Alguien sabe qué es presión? ¿Sí? ¿Quién puede decir qué es presión de un gas? ¿Nadie? Puede ser magnitud que se define como la que se deriva la fuerza con respecto algo así más o menos. Muy bien, Amira, excelente. Ella mencionó una palabra muy importante, fuerza. La presión es una fuerza sobre una determinada área. Entonces, Boyle, ¿qué es lo que ha hecho? Estudiar a esta presión de los gases. Miren lo que voy a hacer. A ver, no sé si se nota bien. Estoy agarrando una bolsa, ¿ya? Una bolsa de nylon. Voy a llenar con gas, o sea, con aire. Ya. A ver, ¿pueden verlo? Sí, ¿no ve? Ya. Lo voy a llenar más. Todos estén atentos, chicos, por favor. Gracias, Angelita. Gracias, Angelita. Ella sí me atiende. Cintia, Amira, Joel, Lisette. Joel, el único varón. Ya, listo. Vean a la pantalla. Veanme a mí. En todos los recipientes ocurre esto. Yo en este momento tengo, para explicar mejor, una bolsa de nylon. Ya. Ahí no puedo agarrarlo, chicos. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, ahora sí, ahora sí.
Ya, miren esto. Ya. Esta bolsa que está con aire, ¿ven su volumen? Tiene aire, tiene volumen, pero también va a tener presión. Cuando yo comienzo a cerrar más la bolsa, lo estoy cerrando más, ¿qué va a pasar? La presión dentro de esta bolsa va a aumentar. ¿Por qué? Porque el volumen está disminuyendo. ¿A qué conclusión ha llegado Boyle? Boyle decía, a mayor presión, menor volumen. Cuando el recipiente va haciéndose más pequeño o ingresa más cantidad de aire o de gas, quiere decir que la presión va a aumentar. Ahora, imagínense, si es que el ejemplo no salió muy bien, que estamos en un aula. Somos 25 estudiantes, ¿ya? ¿Qué pasa si traemos a 25 estudiantes más en la misma aula? El aula no se va, su pared no se va a mover, ¿se dan cuenta? Las paredes van a ser fijas, pero están entrando 25 estudiantes más. ¿Qué va a suceder adentro? Va a haber mucha presión y vamos a querer salir, vamos a querer movernos, vamos a llegar a las paredes y todos van a estar así, bien apretados, pero van a querer moverse. Menor volumen, pero es mayor presión. Ahora, ¿qué sucede si abrimos la puerta y todos los estudiantes comienzan a salir? ¿Qué va a suceder? Menor presión, mayor volumen, porque vamos a tener mayor volumen para movernos. Así es como funcionan las partículas gaseosas. Estas partículas gaseosas están ocupando un espacio, ¿no ve? Un espacio están ocupando. Pero cuando estas se llegan a comprimir más, va a aumentar su presión porque el volumen, su espacio donde ellos se movían, ha reducido. Por eso tienden a presionarse más, hay mayor presión. Y además de eso, que la temperatura también influye. Como médicos, ¿esto para qué es importante ustedes? Es para la explicación de la ventilación pulmonar. ¿Saben qué es la ventilación pulmonar? ¿Alguien sabe? Ok, otra vez, obsérvenme ya. Aquí se ve bien. Ya, más o menos se ve. Listo. Si ustedes colocan la mano en el diafragma, cuando respiran, cuando están listos para ingresar aire, ¿qué es lo que sucede? El diafragma se contrae. Y al contraerse el diafragma, a ver, respiran, ¿no? Va a tensarse el diafragma, porque están llenando de aire. ¿Dónde existe aire en nuestro cuerpo? En los pulmones. Ahí están ingresando los gases. Va a influir la presión? Claro que sí. Los argentinos, cuando vienen de otro país a nuestro departamento, a La Paz específicamente, ¿qué sucede? No pueden respirar porque no tienen la cantidad suficiente de aire para llenar sus pulmones. Pero nosotros normal vivimos, ¿se acuerdan de eso? Vivimos tranquilos, vivimos normal, no nos afecta la altura. Pero nosotros cuando vamos a otro lugar que está a una baja altitud, también sentimos que nos sofocamos. El aire, chicos, o las masas gaseosas, los gases que existen a nuestro alrededor en el medio ambiente, ingresan a nuestros pulmones y también ejercen presión. Como no tenemos en La Paz mucho aire, no hay mucha presión, están ingresando a nuestros pulmones la cantidad que pueden, pero tienen que llenarlo. Esto es un espacio que tiene que llenar. Pero cuando vamos a Santa Cruz, por ejemplo, sentimos que nos sofocamos porque hay mucho aire. Hay mucha, para nosotros, para nuestros pulmoncitos, es mucha presión porque es mucho aire. Mucho está ingresando, así como los estudiantes, como los 25 que hemos traído. Mucho se está llenando y existe una presión en nuestros pulmoncitos. Por eso sentimos que no podemos respirar, que es mucho aire, nos sofocamos. Entonces, sea de personas de donde vengan, de la baja altura o de alta altura, les afecta el tema de la presión. Y eso es lo que explicaba Boyle. Y para ustedes como médicos explica lo que es la ventilación pulmonar. ¿Listo? Esto es un dato importante. No sé si tienen alguna duda de esto, chicos. Si se entendió, no se entendió. A ver, pulgares arriba si está claro. Entendidísimo entonces, ¿no? No se olviden.
Esto, chicos, hasta cuando ustedes sean médicos, donde vayan a trabajar, esto es importante, muy importante. A mayor presión, menor volumen. ¿Qué es el volumen? El espacio que ocupa la materia. ¿Listo? Entonces, de eso no se olvide. Ya es muy importante. Listo. Aquí una pequeña gráfica. La primera imagen nos describe el comportamiento de los gases, para que así ya quede totalmente claro. Las esferitas azules que están observando son las partículas de la materia. En el estado sólido están ordenados, parece que están quietitos, ¿no? Pero no. Si bien no se mueven, las partículas están vibrando en su lugar. Están quietitas, pero están ahí vibrando. La materia está así. ¿Listo? En el estado líquido comienzan las moléculas a moverse de un lado a otro, pero lento, lento, no es tan significativo. Pero en el estado gaseoso, las moléculas no pueden quedarse quietas, están en movimiento, están chocando entre ellas, están chocando con las paredes del recipiente que los contiene y están ocupando todo el espacio. ¿Por qué? Porque las moléculas gaseosas tienden a expandirse en el espacio que encuentran. Ese es su comportamiento. Esa es la diferencia entre sólido, entre líquido y entre gas, ¿listo? Entre los tres estados. Ya, pero ¿por qué tenemos que saber nosotros esto? Nosotros vamos a dedicarnos a sanar, a curar a los enfermos y así. Pero el cuerpo humano, ¿de qué está compuesto? ¿Solo será sólido? No, no ve. En nuestro sistema, en nuestra materia, en nuestro cuerpo, no solo tenemos lo que es la materia sólida, los huesitos. No, también tenemos lo que es la materia líquida, porque tenemos agua en el cuerpo, tenemos agua, hay sangre. Y gaseoso, claro que hay gas, pues ¿dónde va a entrar el aire? A nuestros pulmones. ¿Qué transporta la sangre? Oxígeno. Entonces, tenemos la masa gaseosa dentro de nuestro cuerpo. Así de tan grandiosa va a ser su carrera, chicos. Créanme, me van a recordar cuando ingresen a la Facultad de Medicina la carrera que ustedes están estudiando o van a estudiar es totalmente impresionante. Nosotros los docentes de la Academia de CIDE solo les estamos dando un pequeño porcentaje de conocimiento. Cuando ingresen a la facultad, ese porcentaje tiene que dilatarse, tiene que expandirse y tiene que llegar a un 90%. Va a llegar a 100% con todo lo que ustedes van a aprender. El cuerpo humano, les dije, ¿no? A mí me duele la cabeza, a Mira también le duele. A ella le funciona el paracetamol, a mí no. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente. Cada sistema no funciona de la misma manera. Pero sí estamos compuestos de la misma manera. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Listo? Eso es muy importante. En la segunda imagen que están observando acá, helio, neón y argón, explica de cómo los gases llegan también a mezclarse. Porque en esta gráfica están con unas válvulas cerradas, pero si nosotros abrimos las válvulas, ¿qué va a suceder? Los gases van a mezclarse, toditos se van a mezclar y van a ocupar todo el espacio, pero ya mezclados, o sea, que en el segundo recipiente no solamente habrá neón, también va a haber helio. Habrá helio, también va a haber helio y también va a haber argón. Se están mezclando los gases en cada recipiente. No, aquí también no solo va a haber helio, también va a haber argón y también va a haber neón cuando se abran las válvulas. Y aquí no solo existirá argón, va a haber también neón y también existirá helio. Y así funcionan los gases, se mezclan, los gases se mezclan. ¿Listo? Por eso es que les dije en la primera clase, les pregunté, ¿qué respira el ser humano? ¿Solo oxígeno? No, respiramos aire. ¿Y el aire de qué está compuesto? Tiene oxígeno, tiene nitrógeno y tiene 1% de otros gases. 1% de otros gases. ¿Listo? En poquita cantidad, pero tiene. Eso es el aire. Listo. Y acá, solo estamos enfocados en la ley de Boyle. ¿Listo? No voy a estudiar los demás, solo estamos estudiando Boyle. La ley de Boyle es esto, es una relación de la presión por el volumen y se iguala a la presión final por el volumen final. Eso es la ley de Boyle, es una relación de presión y volumen. Eso es lo que nos explicaba. A mayor presión, y eso no se olviden, a mayor presión, menor volumen. Menor volumen. O viceversa.
A menor presión, mayor volumen. ¿Listo? Muy bien. Eso espero que haya quedado muy claro. O cuando vamos, ¿no?, por la calle, ¿qué es lo que sucede? Justo estamos detrás de un micro y todo un gas oscuro, botan todo un gas negro. ¿Y eso será solo oxígeno? No, tiene otros gases también. Y eso ingresa a los pulmoncitos. ¿Por qué los pulmones se enferman? Porque también respiramos gases contaminantes. Por eso también se enferman. También respiramos partículas, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan en construcción o también las personas que trabajan en una cementera o cerca de una cementera. ¿Qué es lo que inhalan? Esas partículas también, chiquititas son y chiquititas, pero son perjudiciales con mucha exposición. Es lo que pasaba también con los mineros, ¿se acuerdan? Paracelso, ¿qué ha pasado? Estaban respirando partículas de la mina y eso hacía que también se afecte al pulmoncito. Entonces, no se olviden, no respiramos solamente oxígeno, respiramos gases. ¿Listo? Pueden ser gases tóxicos, pueden ser gases no tóxicos y, en fin. ¿Listo? Pero sí lo que nos ayuda al cuerpo humano es el oxígeno, obviamente, ¿no? Eso también nos da vida a nosotros. Muy bien. Y para hacer un paréntesis y darles a ustedes un consejo, siempre consuman agua, chicos. Siempre cuando estén estudiando, que no les falte su botellita de agua, ¿ya? No agua con yupi, no agua con azúcar, no, agua, agua, ¿listo? Agua hervida, lo hacen enfriar y van tomando. Eso es igual, muy importante. Hay que cuidar nuestro sistema, ¿no ve? Porque, ¿cómo vamos a rendir el examen? Ya. Nos vamos hacia el fin de la alquimia, la teoría del flogisto. Ya. Les he hecho una pregunta al inicio de la clase. Les dije, ¿qué pasaría si en este tiempo yo les diría que toda materia desprende una, que cuando se quema, desprende una materia? O sea, toda materia tiene la capacidad de quemarse. Esa flama se llama flogisto. Si yo les habría, bueno, yo les he dado la pregunta, ¿no? Muchos habrán preguntado, ¿qué es flogisto? ¿De qué está hablando? ¿No? Ya la perdimos a la profe, ¿no? Tal vez habrán pensado eso. Tal vez otras personas habrán dicho, puede ser, sí, real, puede ser real, pero ¿cómo se comprueba? ¿No? Las personas las más científicas, las más curiosas, quieren que se compruebe, no solamente se lo diga. Esta es la teoría de flogisto. Se ha enunciado por George Ernst Stan, ¿ya? La teoría predomina en que los materiales, o sea, toda la materia, contiene una cierta inflamabilidad. Si yo quemo el trozo de papel, se va a quemar. Si yo enciendo el nylon, se va a quemar. A eso George le llamaba flogisto, que toda la materia tiene esa llama flogisto, o sea, esta capacidad de quemarse. No era muy aceptado, la verdad, porque había, bueno, químicos que más adelante vamos a ver, ellos decían, no solamente es el flogisto, no solamente es el flogisto de que la materia tiene flogisto porque no es real. Hay materias, ya, yo quemo esto, se va a quemar, se va a volver carbón, se va a volver cenizas, ¿no ve? Excelente. Hasta ahí se comprobaría la teoría del flogisto. Pero si quemamos una moneda, si quemamos una cuchara metálica, ¿qué va a pasar? ¿Se va a volver ceniza? ¿Va a arder? Así, va a salir una tipo llama, fueguito, no sé cómo decirle. ¿Será que va a haber eso? No, ¿verdad? Porque los metales no se van a quemar, no van a arder, no se van a quemar. Flogisto significa quemar. ¿Qué va a pasar? Van a dilatarse. Cuando ustedes queman elementos metálicos, puede ser una cuchara, una moneda, una regla metálica, en fin, se vuelve rojo, rojo se vuelve, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si ustedes lo tocan, ¡chin!, se va a caer como ceniza. No, va a volver a hacer la misma, no va a cambiar la forma, la materia no va a cambiar, solo se está dilatando. Así como hemos visto las moléculas acá, miren, en el estado sólido, están quietitas, pero cuando éstas reciben calor o fuego, cuando se queman,
no van a convertirse en cenizas, no van a arder, solamente sus partículas, estas azules que están observando, se van a volver más grandecitas, así se hinchan, eso es dilatarse. Entonces, esto es lo que sucede con ciertos materiales, es por eso que la teoría de Flogisto no ha sido aceptada del todo, porque, que decía George, toda la materia tiene algo llamado flogisto, se pueden quemar, pero no, no se puede, no todos. Los elementos metálicos solo se dilatan, nada más. Y además, no todas las sustancias gaseosas se van a quemar, eso también es importante, porque la teoría del flogisto, George decía, la materia, cuando tú lo quemas, o sea, enciendes el fuego, la materia tiene una propiedad llamada flogisto, o sea, que hace que se queme, que haga que arda. ¿Listo? Para George era esto. No se aceptó del todo, chicos. Por favor, no se me pierdan en lo que estamos hablando, porque no estamos dando teorías bien exactas, pero sí son parte de las teorías que más adelante se van a comprobar. ¿Listo? Hasta acá no había balanzas todavía, por si acaso. Muy bien, aquí, ¿qué están observando? Maderas. Las maderas, cuando las enciendes, se queman. ¿Qué decía George? La madera o las sustancias orgánicas van a llegar a quemarse, tienen flogisto, ¿ve? Lo estoy comprobando, tienen flogisto. Cuando la madera se llega a quemar y se convierte en carbón, él decía, perdió todo el flogisto. O sea, es más, manejaban ese término flogisto. No decían quemar, decían flogisto. ¿Tiene flogisto o es antiflogisto? No tiene flogisto, en fin, ese término ellos manejaban, ¿listo? Y cuando perdía la materia todo el flogisto, ya no podía arder. Si nosotros quemamos esta bolsa de nylon, tal vez hasta arda un poco, ¿no? Pero cuando ya se vuelva, ya no tenga flogisto, ya no va a arder. Entonces, si nosotros teníamos un turril de diésel, de algún carburante, ardía, fuerte ardía. Entonces él decía, hay mucho flogisto. Esta materia tiene mucho flogisto. Si encendemos una vela, este fueguito que se está encendiendo, él decía, tenemos menos flogisto. Por eso, este término que él ha añadido, esta teoría que él ha trabajado, muchos en ese tiempo lo han apoyado, por si acaso, sí lo apoyaban, que la materia tenía flogisto, la materia tenía la capacidad de arder, eso es lo que él decía. Y la teoría del flogisto, ya hemos visto por quién se ha desarrollado. Esto es importante, ¿ya? Porque vamos ahora a modificarlo, la teoría del flogisto, con una persona demasiado importante para nosotros. Es la primera teoría de la química moderna. ¿Por qué se considera entonces moderna? Porque durante 100 años se aceptó esta teoría y se ha trabajado bajo esta teoría. Porque la materia al transformarse se transforma cuando se quemaba. Y han utilizado también esta teoría para otros avances, ¿no? Y bueno, también explicaba, aunque esto, miren, no pudo explicar por qué algunos cuerpos aumentaban de peso al calcinarse. Ahora sí lo podemos comprobar, ¿no ve? ¿Por qué aumentaban de peso los metales? Porque sus moléculas crecían, sus moléculas se expandían, el cuerpo se dilataba, por eso es. ¿Y por qué nosotros como médicos tenemos que saber esto? Porque sí, porque el cuerpo humano también puede estar sometido a lo que son temperaturas altas. La temperatura alta también hace que los cuerpos se dilaten o la materia se pueda llegar a dilatar. ¿Listo? La química neumática, y eso es lo que me han preguntado en la anterior clase, ¿a qué hacía referencia? Estas personas que están marcadas con negrito, estas personas han realizado diferentes experimentos enfocados en diferentes gases, ¿listo? Su principal teoría y su estudio era enfocado en los diferentes gases y cómo afectaban estos. Si bien Van Helmont, recuerdan, que dijo que había un gas, él ha descubierto ese gas, ¿no? Sí, ha descubierto el gas silvestre, el dióxido de carbono, sin conocer la tabla periódica, sin tener las reglas de nomenclatura. Aún así, él se ha basado de forma teórica y conceptual sobre este gas silvestre. Joseph Black, él aísla el aire fijo, o sea, el dióxido de carbono. Él decía que el dióxido de carbono se alimentaban a las plantas, a la naturaleza, y es por eso que ellas se lograban desarrollar. Pero también decían que la tierra, el suelo, era
sufría un cambio, podía llegar a cambiar, a transformar la materia que existe en el suelo y los convertía en nutrientes para la planta y hacía que la planta llegue a desarrollarse, con ayuda también del dióxido de carbono. Entonces era un apoyo entre esos dos componentes, ¿no? Henry Cavendish, él aisló el hidrógeno. Él decía que el hidrógeno, o sea, el hidrógeno, este hidrógeno gaseoso, él decía que era un aire inflamable. No decía aire inflamable, él decía un gas flojisto, decía. El hidrógeno gaseoso es un gas flojisto. Estaba incorrecto, ¿no? Pero en aquel tiempo pues eran sus investigaciones. Joseph Priestley, sí, descubrió el oxígeno. Era un aire desflogistizado. ¿Se dan cuenta el término que ellos manejaban? El término flojisto lo han manejado durante 100 años, chicos. Pues es mucho tiempo, es casi un siglo. Entonces fue clave para entender la fotosíntesis. ¿Pero por qué decía desflogistizado? Porque el oxígeno gaseoso, hago referencia a esto, el oxígeno gaseoso, si tenemos oxígeno gaseoso en un recipiente, imagínense, si le damos una chispa, no va a arder. Por eso él decía, el oxígeno gaseoso no tiene flogisto. ¿Listo? Y esto también ha sido un aporte, lo cual no estaba, bueno, era correcto, ¿no? El gas oxígeno no arde. Fue clave para entender la fotosíntesis. ¿En qué consistía la fotosíntesis? Las plantas, ¿qué es lo que absorben? Dióxido de carbono. ¿Y de qué forma expulsan o en qué lo transforman en oxígeno gaseoso? Eso es la fotosíntesis. Después viene Carl Escher, obtuvo el mismo gas en 1772, pero no lo ha publicado a tiempo. Ambos, Joseph y Carl, han trabajado en este gas, bueno, en parte también de lo que era el estudio de la fotosíntesis, para explicar el desarrollo de la materia. Porque, ¿qué habíamos hablado en la anterior clase? ¿Qué querían determinar ellos? Querían entender de dónde venimos, a dónde vamos, ¿no? Tales de Mileto, eso es lo que él decía. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? ¿O de qué estamos hechos? Entonces, cuando se realizaban estos experimentos y ellos observaban que la materia se transformaba, querían entender qué es lo que causaba este cambio, ¿no? Porque ellos no estaban de acuerdo. Hemos visto a diferentes personas que estaban en contra de lo que decía Aristóteles, de los 4 elementos peripatéticos, no estaban de acuerdo con Paracelso, ¿no? Tampoco estaban de acuerdo con otras teorías. Por ejemplo, no somos solo fuego, no somos aire, no somos agua, no somos apeirón, no somos nous, en fin, ¿no? Todo eso. Entonces es por eso que las teorías siempre se van modificando. Y ahí va la segunda pregunta que realicé a mitad de la clase. Les dije a ustedes, ¿qué pasaría si ustedes están estudiando y trabajan con una teoría, pero esta teoría se modifica de aquí a unos 20 años? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a ir a buscar al que lo ha modificado para desvivirlo? No, ¿no ve? Ya no estamos en ese tiempo. Por eso es que ahora tenemos la tecnología para realmente verificar si esto es correcto o no es correcto. ¿Listo? Y ustedes tienen que estar ya con el chip. Hemos cambiado el chip la anterior clase. ¿Qué dijimos? No, vamos a pensar como médicos. Tenemos que pensar como médicos, no tener una mente cerrada de decir, no, esto nomás era, eso nomás eso, o lo que me han dicho, me han contado que era así y así tiene que ser. No, en medicina la materia se va transformando. Ustedes van a estudiar el cuerpo humano. El cuerpo humano sufre transformaciones porque es materia. ¿Listo? Es materia viva, por eso se transforma. Entonces, tengan esto muy presente y si estamos estudiando parte de la historia de la química hacia la medicina, es porque puedan darse cuenta cómo se ha ido transformando la química. No todos se apoyaban. Paracelso y Van Hoff no eran los mejores amigos. No se apoyaban en sus teorías, estaban totalmente en desacuerdo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Boyle, ¿qué ha hecho? Ha creado un libro del químico escéptico, ¿no? De la actitud que tenían ciertos químicos. Entonces, no se apoyaban entre ellos, pero ellos se enfocaban en demostrar sus teorías, querían demostrarlas. ¿Listo? Entonces, para el compañero para el estudiante que me ha preguntado sobre la química neumática, en esta temporada, en esta etapa, se ha estudiado diferentes gases, pero basados en lo que era el flogisto. ¿Listo? Basado en esto.
Muy bien. Y llegamos ahora a la química moderna, una parte de la historia que puso un antes y un después en la química. La persona que vamos a estudiar es Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier, remarcamos porque esto es muy importante, es padre de la química moderna. Hasta la persona que hemos estudiado, hasta la teoría de Flogisto, hasta George, la química neumática, ¿qué dijimos? Estas personas, estos químicos, se han basado en el estudio de las cualidades de la materia. Pero Antoine Lavoisier introduce las balanzas, o sea, introduce la química cuantitativa. Gracias a Antoine Lavoisier, ya la materia o el estudio de la materia y de la química no era cualitativa, sino también cuantitativa. Habían ya balanzas y se trabajaban con balanzas. Antoine Lavoisier es por eso considerado el padre de la química moderna. Él ha incorporado termómetros, me dijeron, ¿no ve? ¿Qué faltaba en el laboratorio? Me han dicho, faltan termómetros, calorímetros y sobre todo la balanza química, que ha sido bastante importante. ¿Por qué ha sido importante? Porque nosotros, en todo lo que ustedes imaginan, trabajamos con el tema cuantitativo, no solo cualitativo. Es por eso que muchos tenían errores. Siempre trabajaban con prueba y error, tenían que realizar 1000 veces el experimento y no sabían si 1000 veces iba a resultar erróneo, ¿no? Se dan cuenta, ellos realizaban de esa manera sus experimentos, porque no trabajaban con el tema cuantitativo, no habían balances. Pero Lavoisier introduce ya las balanzas y se trabaja con este instrumento para ya para nuevos descubrimientos en el tema de fármacos, de la medicina, en la química y así. Fin del flogisto. Antoine Lavoisier no contradijo lo que decía eh, George, ¿no? Él dijo la materia no tiene una propiedad llamada flogisto, no. Él ha demostrado que la materia, cuando ardía, no puedo encender ahorita, chicos, perdón, pero cuando ardía, se quema, ¿no ve? Se quema, pero no es porque la materia tenga flogisto, sino es porque el fuego se está alimentando de oxígeno. Eso es lo que él decía. Si la materia se quema, es porque se está alimentando el fuego de oxígeno. En esta botellita que tengo yo, imagínense que está vacía. Yo pongo una vela adentro y la encendemos, va a arder. Pero si cierro la botella, ya se va a apagar la vela. ¿Por qué? Porque no está recibiendo oxígeno. Al no tener oxígeno, eso evita que ya no pueda consumirse la materia por el fuego. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que sucede en alguna parte? Una vez lo vi, les cuento que lo vi. Se estaba quemando un objeto, no recuerdo bien qué era muy pequeño. Se estaba quemando y las personas estaban asustadas, ¿no? ¿Y qué es lo que ha sucedido? Fueron las personas, también es por su temor, por su miedo, y han comenzado a hacer esto. Le han dado aire al fuego, pensando que se va a apagar. O cuando ustedes tienen una fogata y soplan y piensan que se va a apagar así. No, le están dando más aire, le están dando más oxígeno, por lo tanto va a arder más. ¿Listo? Entonces, no cometan ese error. Cuando existe una fogata o un cuerpo que está ardiendo, no le pueden dar más aire. Lo que van a hacer es que eso aumente más, que la llama crezca más, porque está recibiendo más oxígeno. ¿Listo? Muy bien, entonces, hasta aquí llega el fin del flogisto. Hemos comenzado con Libavius, ¿se acuerdan? Hemos comenzado con Libavius, ¿y qué quería él? Que la química sea una ciencia que pueda explicarse, que pueda enseñarse y que se pueda aprender. No como los alquimistas, bien cerrados, egoístas. No, él no quería eso. 200 años han pasado y ha llegado Antoine Lavoisier. 200 años, chicos. Y recién se introdujo una balanza. Imagínense. Y además de eso, Antoine Lavoisier, él pone fin de flogisto y la nueva nomenclatura, ¿quién no tenía la nomenclatura del dióxido de carbono? Van Hoft.
Él no sabía las reglas de nomenclatura. Su teoría del dióxido de carbono, el gas silvestre, solo estaba como concepto, nada más. No tenía la fórmula química. Y acá Lavoisier publica con Guitton, sus compañeros, la obra del método de nomenclatura química. En este método, en esta obra, introduce diferentes elementos, va registrando elementos y ahí ya se da paso a lo que es la nomenclatura química. Lo que conocemos, estudiamos, nomenclatura inorgánica, nomenclatura orgánica, lo que no les gusta a ustedes. Imagínense, estas personas se han desvivido para poder encontrar o para dar estas reglas de nomenclatura, porque las sustancias químicas tienen que tener nombre. Cuando ustedes estudian biología, están estudiando las enzimas, las proteínas, diferentes compuestos químicos. ¿De dónde sale su estructura química? De la nomenclatura. Si no habría sido el aporte de Antoine Lavoisier y de sus compañeros, no habríamos sabido cómo darles nombre, cómo darles esa identidad a los compuestos químicos. Y además de eso, Antoine Lavoisier elabora la ley de la conservación de la materia. ¿Qué dice la ley de la conservación de la materia? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y esta ley, chicos, es muy importante para nosotros porque cuando ingresemos al tema número 6, les voy a demostrar con cálculos y ejercicios, que la materia no se destruye, que la materia no aparece por arte de magia, la materia solo se transforma. Si ustedes han tomado en la tarde un tecito, digamos un cafecito, se han servido con un sándwich, ¿ya? Esa materia, porque han consumido materia, ¿no ve? Esa materia, ¿qué va a pasar? Se va a transformar en su cuerpo. Es una transformación, la materia solo se transforma. Es por eso, no se olviden, que Antoine Lavoisier se considera el padre de la química moderna. Con los aportes que él ha realizado, hemos dado ese gran paso a entrar a lo que es la química moderna, y Libavius, lo que tanto quería, pues se ha logrado. Por eso se enseña, por eso la química se enseña, por eso aprendemos nomenclatura, ¿no? ¿Y qué ha pasado con Antoine Lavoisier? Lamentablemente no tuvo un final bueno. Con tan grandes aportes que ha realizado, a él lo han decapitado, ni siquiera por temas químicos, ha sido por temas políticos de aquel tiempo, ¿no? Que habrá pasado en la Revolución Francesa. No apoyaban como él pensaba, y lo han decapitado, ¿no? Lamentablemente en aquel tiempo no, si tú decías lo contrario, no apoyabas la forma de pensar, te vas de este mundo. Así era en ese tiempo, ¿no? Y ha pasado no solamente con ellos, también ha pasado con matemáticos, con físicos, con las personas que se han dedicado en el área de literatura y hasta de biología, en fin, porque eran teorías nuevas, eran teorías y aportes nuevos, y la gente pues no lo aceptaba, ¿no? Y abusaban de su poder y pues acababan con ellos. Tal vez no con todos, pero sí. Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna, ese fue su final. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Listo? Amir ha levantado el pulgar. Los demás chicos, ¿qué ha pasado? ¿Están ahí? Encendemos cámaras. Quiero ver cómo están. Mentira. ¿Están en su escritorio atendiendo? Ya, chicos, bien. Bien, bien. Luz, Belén, Ángela, María, listo. Muy bien. Entonces, hasta acá hemos repasado a personas muy importantes. Y por eso hemos dado ese salto a la química moderna. Pero usted nos ha dicho que la alquimia era un aporte importante. Claro que sí, porque hemos hablado de la transmutación de los metales, ¿no? Esa idea tenían, pero eran muy reservados. Pero las técnicas que ellos han desarrollado, todos los alquimistas, ¿qué técnicas sabían? Las técnicas de baño María, destilación, han sido aportes, chicos, han sido aportes para transformar la materia. La persona, ¿no? Aunque está como dibujo, esa persona es Antoine Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier. Entonces él trabajaba de esa manera. eh, Muy importante lo que él ha hecho en nuestra historia, ¿no? Y llegamos a una actualidad.
hoy en día a las investigaciones que se realizan no los desaparece. Ya, a las investigaciones que se van demostrando científicamente se les da un premio. El premio se llama, es el premio Nobel. Hay de química, de física, matemática, ¿no? Y otras ramas más, otras áreas más. Pero el premio Nobel de química se ha otorgado en el año 1901. Ya se lo entregó a Van Hooft. Él recibió el primer premio por química. Y este premio se da por Alfred Nobel. Él es químico y es un inventor de la dinamita. Él inventa la dinamita y también el dinero que él recibía por sus descubrimientos, él decía que se tendría que repartir y compartir con otras personas que también se dedicaban al tema de la investigación. Entonces, desde aquel tiempo ya se van entregando los premios Nobel y el último, el más relevante para el área de medicina, es el que se entregó el año 2018. ¿Ya? Se entregó un premio a Frances Arnold por la evolución dirigida de las enzimas, permitiendo que sean catalizadores para fármacos y biocombustibles. Y se entregó otro premio a George Smith y Gregory Winter por la investigación que han presentado sobre los fagos. Era un método para desarrollar anticuerpos terapéuticos, ¿ya? Y era una aplicación clínica, el adalimumab. Eso es lo que se utilizaba, esa era la aplicación. Era usado para la artritis, la reumatoide, perdón, chicos, estoy un poquito trabada. Artritis, reumatoide, la psoriasis, o sea, eran enfermedades inflamatorias, eran enfermedades y también para enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Entonces, esa fue la aplicación clínica, ¿ya? El adalimumab. Muy bien. No me han entendido nada, no se preocupen, se los voy a explicar con imágenes. Ya, estas son las personas. Ella es Frances Arnold, ella recibe un premio, George Smith y Gregory Winter, ellos reciben otro premio. ¿Listo? Pero expliquémoslo mejor. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen para que ustedes puedan entender lo que ellos han realizado y por qué la química tiene que ver con la medicina, ¿no? Porque, como les dije, la química y la medicina van de la mano. Es un apoyo entre los dos. Boyle ha explicado lo que era la respiración pulmonar, ¿no? Entonces, sí se apoya. Los procesos químicos, las técnicas químicas o todo lo que hemos avanzado y hemos visto durante estas dos clases van de la mano con la medicina, ¿no? Ustedes van a estudiar un sistema, ya les dije, el cuerpo humano está compuesto de sólido, líquido, gaseoso. Y cada una de esos estados de materia tienen sus propiedades también. Entonces, el premio Nobel que se ha entregado ha sido el 2018. Estas técnicas se han utilizado para mejorar o modificar las propiedades de las enzimas. Ahora les pregunto, ¿qué son las enzimas? ¿Quién me dice? ¿Qué son las enzimas? Vamos chicos, participación. Ay, no. ¿Qué son las enzimas? Ya están buscando en chat GPT, ¿no? Son unas proteínas complejas, ¿no? Son proteínas que degradan o aceleran las reacciones. Ya. A ver, ahora sí, tiene un ratito. Amira ha participado, ¿no? Amira. Voy a aumentar puntos en sus prácticas por si acaso, chicos. Así que... Ya, son proteínas Sheila. Ya, y las que aceleran procesos Ricardo David. Ricardo David. Proteínas que actúan como catalizadores biológicos. Listo, Nicolcita, ya, hasta Nicole. Listo, muy bien. Ricardo, ya, listo, bien, bien Ricardo. Listo, ya están registrados los 4. Ahora sí, las enzimas son proteínas, es un conjunto de proteínas que causan y aceleran las reacciones químicas. Son como catalizadores. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador puede ser una sustancia o puede ser un equipo, pero estamos en las proteínas, no me voy a ir más allá, no quiero confundirlos. Los catalizadores son aquellos que aceleran los procesos químicos.
Hay procesos químicos, o sea, para obtener, digamos, la reacción de dos reactivos, para obtener un producto, tardan bastante tiempo. Las enzimas son catalizadores, aceleran ese proceso para que no sea tan largo, o sea, sean rápidos y obtengamos productos rápidos. Eso hacen las enzimas, ¿listo? Comencemos con Arnold Francis, al revés, Francis Arnold, ya estoy comenzando por el apellido. Ya. ¿En qué consistía el principio de la evolución dirigida? Se introducen mutaciones aleatorias al gen para la enzima. En la anterior clase, en la primera diapositiva, ¿qué decía? ¿Por qué estudiamos química con la medicina? Para poder entender la transformación y la mutación de los genes. Eso decía, ¿se acuerdan? Muy bien. Estas mutaciones aleatorias en el gen para la enzima eran introducidas. Aquí están, miren, están mutando. Estas son, ya están mutando, tienen una información genética ya mutada. ¿Qué es lo que sucedía? Se inserta en una bacteria. Aquí están. Estas son las de color celeste, son las bacterias y se están insertando estas enzimas con mutaciones, ¿ya? El gen tiene la mutación, las enzimas están introduciendo la bacteria. Pasa el tiempo, las enzimas se van probando para elegir las que realicen la reacción química deseada, es decir, las que sean las mejores enzimas catalizadoras, las que realmente van a ser eficientes. Eso es lo que se buscaba. Por ejemplo, las enzimas transforman los azúcares, lo que ustedes comen, ¿no ve? Chocolate, su cafecito con 4 cucharas de azúcar, o toda sustancia o toda materia que tenga azúcar, chicos, se transforma por las enzimas y se transforma de azúcares, pasa a isobutanol, o también se transforma en biocarburantes. Entonces, eso es lo que hacen las enzimas, hace que la reacción química se acelere, ¿ya? Entonces, lo que buscaba Francis Arnold era tener estas enzimas las más eficientes. Pasaban las etapas y se conservaban las más eficaces, lo que les decía, las que realmente funcionaban como se deseaba, como se esperaba. Siguiente, lo que se hacía era introducir nuevas mutaciones y el ciclo vuelve a comenzar. Nuevamente se insertaban las mutaciones en el gen para la enzima, el gen mutado se ponía en las bacterias y otra vez el ciclo. Y de esa forma lo que se quería es tener las enzimas las más eficaces. ¿Listo? Aunque ustedes no lo crean, el cuerpo humano, hay personas que no tienen lo suficiente de proteínas o el buen funcionamiento de las enzimas. No pueden realizar lo que es la reacción química, o sea, no funcionan como catalizador. Entonces eso es lo que quería Frances Arnold, realizar una mejora en la eficiencia de las enzimas. Eso es lo que ella buscaba. Lo logró, lo demostró y por eso ha recibido el premio Nobel del año 2018. El siguiente experimento fue de quién? Aquí les he mostrado con fotitos, ¿no? Para que los recuerden siempre. George Smith y Gregory Winter. Ellos han trabajado el principio aplicado al descubrimiento de anticuerpos. Ya, ¿cómo comenzó? Con los fagos. Un fago es un virus que va a tomar el control de las bacterias. Y cuando se reproducen, van a formar proteínas. ¿Listo? Eso es un fago. ¿Qué es lo que sucedía? Habían diferentes genes que producen anticuerpos y se agrega un ADN de fago. Aquí está. ¿No? Se agregan ese ADN de un fago, de un virus. Eso es un virus. Eso es un fago. ¿Qué es lo que sucedía? Los anticuerpos, observen, miren, habían anticuerpos que sí se adherían, sí eran eficientes con la célula enferma, pero otras no. Miren, no atacaban a la célula enferma, no eran como que afines, no llegaban a decir, no, voy a atacar a esta enfermedad y listo. No, algunas sí. Por ejemplo, el anticuerpo estaba probado en una célula enferma. Por ejemplo, la enfermedad era cáncer y esta sí ha funcionado. Este anticuerpo sí ha agarrado la célula enferma. ¿Y las otras qué pasó? Pues han sido desechadas porque no cumplía con el objetivo. Se seleccionan los anticuerpos que mejor se adhieren a la célula enferma. Este es el que ha cumplido, ¿no ve? Aquí está. Él sí se ha adherido a la célula enferma para comenzar lo que necesitaban, o sea, el objetivo que ellos tenían. Se introducen y se prueban nuevas mutaciones aleatorias. A esto, o sea, a otros fagos,
se han introducido, o al ADN se han introducido otros fagos con otras mutaciones aleatorias y han ido mejorando la efectividad de los anticuerpos. ¿Listo? Y comenzaba el ciclo. Aquí teníamos la más eficiente y entre las más eficientes se realizaba otra mutación. La mutación tenía que ver si el ADN, si el fago se adhería o no con la enfermedad y se seleccionaba el más eficiente. Los que no eran eficientes pues se desechaban y comenzaba el ciclo para seguir encontrando las más eficientes, a los anticuerpos más eficientes. ¿Qué es un anticuerpo? Anticuerpo es proteína que se fija a un cuerpo infectado. Eso es un anticuerpo, no se olvide. En biología lo van a aprender mucho mejor, pero tal vez algo sencillo hoy vamos a hablar, ¿no? Para que no se olviden. El anticuerpo es una proteína que se fija en un cuerpo infectado y causa su destrucción por parte del organismo. Hay un anticuerpo específico para cada enfermedad. No se olviden eso, no todos los anticuerpos funcionan con todas las enfermedades. Hay específicamente por esto, miren, por ejemplo, este anticuerpo se adherió ¿a quién? A la enfermedad cáncer, al cáncer, a esas células cancerígenas. Se ha unido, pero no todos los anticuerpos, dice, van a funcionar con esto, con el cáncer. Tal vez otros anticuerpos se van a adherir a otras enfermedades y van a ayudar a que la célula cancerígena, bueno, o la célula enferma, no llegue a la mortalidad del paciente, no lo llegue a fenecer, ¿no? A fallecer. Entonces, esto es lo que ellos estaban, esta es la práctica, la investigación que ellos han realizado, lo han comprobado y han recibido el Premio Nobel de Química. Ojo, porque también sus investigaciones no eran pues solo puede ser en el misticismo, ¿no? No, nada de eso. Ellos tenían que comprobar experimentalmente y lo han hecho. En nuestra actualidad la tecnología está mucho más avanzada y no para, no para. Si ustedes en este momento les doy como tarea investigar para la siguiente semana qué últimos premios Nobel desde el 2019 hasta el 2025 se han entregado o que tenga que ver química con medicina, van a encontrar mucha información, porque sí se han entregado cada año. ¿Listo? Hay. Y esto no va a parar, chicos, como les dije. Ustedes tienen que estar preparados no solo para el examen de medicina, sino para lo que van a enfrentar más adelante. Ya, ese es el objetivo que como docente de química yo quiero poner en ustedes. Y que la química no es un monstruo, ¿no ve? Solo que no lo conocíamos bien, nada más, no lo conocíamos bien. Pero no es difícil de entender. Es más, la química nos ayuda a comprender muchas cosas de los procesos que pasa el cuerpo humano, de la transformación del cuerpo humano o el funcionamiento también de ciertos órganos, los pulmones. Hoy hemos hablado de los pulmones, cómo funcionan. Tienen mucha relación con el tema de los gases, de la presión y el volumen. También, ¿no? Influye. Listo, chicos, hasta acá tienen alguna duda o consulta, lo que ustedes quieran, pregunten, por favor. Saben que a mí me gusta que me pregunten. ¿Quieren aportar? ¿Quieren añadir algo? Bienvenido. Los escucho, chicos. ¿Alguien? ¿Están ahí, chicos? Edith, Joel está ahí. Anita, Sheila. Todo entendido. Amira, muchas gracias. Luz. Kuno. Listo. Entonces, si está claro, estamos muy bien. ¿Ya? Esta ha sido la primera parte de nuestro avance. La siguiente semana vamos a explicar qué tiene que ver la relación de la energía, la materia y qué tiene que ver el átomo, ¿ya? Toda esa relación vamos a explicar también y cómo funcionan en nuestro organismo, ¿ya? Eso lo vamos a explicar en la siguiente clase. Va a ser hasta aquí nuestro avance. Ahora vamos a entrar a nuestra actividad, la actividad que tenemos cada clase de química. Ya, chicos, última vez que les pregunto. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Nada? Hable ahora o calle para siempre. A ver, vamos aquí. Pueden escribir al chat, no hay problema. Pueden escribir. Ya. Creo que no. Ya, y para terminar este capítulo, he realizado una pequeña síntesis, perdón, para hablar cómo hemos pasado de la magia a la ciencia. Ese paso que hemos realizado
todo lo que hemos visto en la historia, que ha sido demasiado interesante, ¿no? Todo, cada descubrimiento, cada aporte, cada pensamiento, cómo se apoyaban, todo eso ha sido muy importante para nosotros, para ustedes como médicos. Prehistoria, ¿qué hemos visto en la prehistoria? El dominio del fuego y de los materiales, no se olviden la edad de los metales. Las civilizaciones, se añadió la práctica de la metalurgia, la cosmética y la farmacia empírica. ¿Por qué farmacia empírica? Porque aún no existía, sí se tenían sustancias, sí se tenían fármacos, pero no eran tan precisos, ¿no? Ahora ya sabemos por qué. No tenían balanzas. ¿Cómo entonces añadían las cantidades? No era tan precisa. Ellos realizaban muchos experimentos y de 1000 pruebas, tal vez 999 eran erróneas y la milésima ya era la correcta, ¿no? Porque ellos no contaban con esta medida cuantitativa. La filosofía griega, hemos visto los primeros modelos racionales de la materia, la escuela jónica, la escuela atomista, no se olviden, esa era la filosofía griega, también los alquimistas, importante, ¿no? Y la alquimia, las técnicas de laboratorio y la farmacología, donde ya no se utilizaban solamente plantas medicinales, sino se utilizaban también elementos metálicos. La iatroquímica es la química que se aplica directamente a la medicina. Hoy en día, ¿cómo conocemos la iatroquímica? Ah, chicos, pregunta. ¿Cómo se conoce hoy en día la iatroquímica? ¿Quién recuerda? Ya, por puntos. Creo que es medicina y farmacéutica, creo que sí. No, es ya casi cerca, ¿no? La quimioterapia. Quimioterapia. Hoy en día lo conocemos la iatroquímica como quimioterapia. 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 Listo. Quimioterapia. Ok. Y la química, sí, como decía Lisette, la química se iba directamente con la medicina. Por eso es que pasamos a la iatroquímica. La química neumática, el descubrimiento del oxígeno y de otros gases. Pero ellos decían, ¿tienen flogisto? ¿No tienen flogisto? Pero también ha sido un aporte porque han descubierto estos gases. Ya chicos, perdón. Química moderna. La química moderna ya se introduce lo que es el método cuantitativo. Ya no solo nos enfocamos en el método cualitativo, sino cuantitativo y la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y en la actualidad, las investigaciones que se realizan en biomedicina reciben estos premios que se llaman premio Nobel, ¿listo? Por sus investigaciones. Ahora sí hemos terminado este capítulo. Espero que se haya quedado muy claro, muy claro. Vamos a comenzar con nuestra actividad. Ya, chicos, ahora sí. Ya, a ver, nos estiraremos un poquito. No estén tensos, tal vez están un poquito cansados. Un, un feriado interesante, ¿no? Mitad de semana, pero ya, tenemos que seguir estudiando. El tiempo es corto. Ah, otra cosa igual, para aprovechando, un paréntesis. Eh, Vayan administrando sus tiempos, chicos. No dejen para fin de semana los videos, ni les va a dar tiempo de ver todos y entender. Una cosa es memorizar, otra cosa es entender, ¿ya? Lo que están leyendo. Entonces, ustedes no memoricen para el examen, ustedes van a estudiar, van a analizar para el resto de su vida. Eso es lo que queremos, ¿listo? Como docentes, eso es nuestro objetivo y espero que lo podamos lograr, pero solitos como docentes no podemos, con ustedes sí. Tienen que también poner de su parte, ¿ya? Muy bien, entonces terminamos acá. No, no terminamos, no se salga, no se salga. Vamos a hacer la actividad. Listo, hemos terminado. Deme un ratito. Mándale. Ya, me voy a ir un momento acá. Ya. Ya, para la actividad vamos a realizar algo muy interesante. Es un tribunal. Vamos hoy a armar un tribunal químico, pero de la química moderna. ¿Ya? Eso vamos a hacer. No se olviden, para resumir y para recordar, hoy hemos estudiado a Andreas Libavius, a Van Helmont, a Robert Boyle,
¿A quién más? A George Ernst Stan. ¿A quién más? ¿A quién más? A Antoine Lavoisier. ¿Listo? Muy bien. A estas personas nosotros los hemos estudiado hoy. Ya. No se olvide. Hemos hablado de sus aportes, cómo ha avanzado la química, por qué y cómo hemos llegado a la química moderna. ¿Ya? Ok, listo. Comenzaremos entonces. Vamos a comenzar. Va a ser divertido, así que no se lo pierdan. No se salgan de la clase. Ah, no, igual tengo que tomar listo un ratito. Ya. Comenzaremos aquí. Listo. Ya. Necesito, chicos, eh, seis voluntarios. Necesito 6 voluntarios. Levanten la manito. ¿Quiénes quieren participar? Ojo, también va a ser para su práctica 2. Ya, esto va a ser para la nota de la práctica 2. Práctica 2. Ok. Listo, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, sí. Listo. Nadie más. Nadie más. Tenemos a Amira Cusi. Amira Cusi Copaña. Ya. A Ángela. En sus prácticas, lo que envíen, tienen que colocar su nombre completo, ¿ya? María Belén. María Belén. María Belén. Jonathan. Jonathan. Jonathan Daniel. Nicole Aramayo. Y Dayana. Dayanita. Dayana Mayo. Ya, ¿cuántos somos? 6. Listo. Dayana Mayo. Bajen sus manitos, mis estimados. Muchas gracias. Ahorita les voy a explicar. Ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer. Gracias, muchas, Angelita. Ya estás tomada en cuenta. Listo. Necesito 6 personas que sean parte del tribunal. ¿Quiénes quieren ser? 6 manitos. Igual, va a considerar como nota para su práctica. Ya tenemos Edith Soledad. No pueden levantar los mismos por si acaso, ¿ya? María Selena. Sí, bien, María Selena. ¿Quién más? ¿Quién más? Necesito ya 3 más. María Selena. No se asusten, es para que aprendamos, chicos. Más bien participen, disfruten de estos momentos. En la Facultad de Medicina todo va a ser estudiar. Joel Benjamín. Joel Benjamín y Mariela Ramos. Ya. Marielita Ramos. Listo. Joelcito, ya estás. Joelito, ya estás. Edith, ya somos 5. Nadie más. Última vez que pregunto. Ya está Mariela, Lisette, Edith y María. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ya, nadie más. Listo, bajen sus manitos. Muy bien. Van a estar atentos a lo que voy a subir, ¿ya? Es un tribunal. Amira, Ángela, María, Jonathan, Nicole y Dayana van a recibir un papel, o sea, van a recibir un papel protagónico de un químico de lo que hemos estudiado hoy. Les voy a mandar qué es lo que ha hecho, por qué es importante y todo eso, ¿ya? Ustedes van a defender. Olvídense de que hemos hablado de que Lavoisier descartó el flogisto de Van Hoff. No, olvídense, digo de George. Olvídense de eso. ¿Listo? Tienen que defender su investigación, es su idea y la tienen que fundamentar. ¿Ya? De eso se trata esta actividad de hoy. Amira, Ángela, María, Jonathan, Nicole y Dayana, entonces estén atentos, les voy a enviar a cada uno el personaje que hoy van a representar. Edith, María, Lisette, Joel y Mariela, ustedes van a ser el tribunal que va a escucharlos, tenemos que escuchar, y van a realizar preguntas, una pregunta nomás para cada persona. Van a lanzar una pregunta cuestionando su investigación, ¿ya? Lo que ustedes quieran, ¿ya? Voy a enviar el personaje de cada persona y tienen que también leer, ¿ya? Solo va a ser una pregunta. Ya, comenzamos entonces. Estén atentos, chicos. Bien.
estamos realizando esta actividad? Es por la pregunta que les hice al inicio de la clase. Les dije, ¿qué pasaría si hoy nace una nueva teoría? ¿Cómo lo aceptaríamos nosotros? ¿Lo aceptaríamos o no? Eso es lo que va a hacer el tribunal. Edith, María, Lisette, Joel, Benjamín y Mariela, ellos van a determinar si es correcto o no. Y al final todos vamos a dar una puntuación, al final todos. Pero el tribunal se va a encargar de cuestionar, no de desvivirlos, ¿ya? De cuestionar nada más. Cada personaje tiene su identidad, ¿no ve? Toditos tienen. ¿Qué eres? ¿Qué identidad tienes? ¿Qué tesis vas a defender? Tiene tus logros y también tiene, bueno, los descubrimientos que has realizado, tu dato incómodo. Todos los personajes que les he dado tienen un dato incómodo. El tribunal puede usar esos datos incómodos para hacerles preguntas como que para que se pongan incómodos, como dice la palabra. ¿Ya? Y también tenemos, bueno, tienen también una frase de batalla y tiene una pista para tu pregunta trampa. Lo puede utilizar el tribunal para hacerles una pregunta que ellos tengan que defender. ¿Listo? Entonces, nos vamos a dar unos 5 minutos más para que los puedan leer. Ya, tribunal también tiene que estar atentos, porque ¿qué van a preguntar? ¿Ya? Atentos, atentos chicos. Entonces ustedes van a participar y van a tener una nota extra para su práctica. Ya, tal vez no sea mucho, ¿no? Entonces voy a buscar otra forma también de recompensarlas. Les puedo mandar un examen pasado. Sí, ¿no? Para que tengan más material de estudio a las personas que están participando. Listo. Entonces, esa es nuestra actividad de hoy. Lean, concéntrense, más todo lo que hemos hablado en esta clase. Ojo, tienen que meterse en el papel, ¿no ve? Si alguien es boile, tiene que defender a capa y espada lo que él ha investigado. El tribunal tiene que cuestionar lo que ellos han hecho. Por eso están ahí las preguntas trampa y las preguntas incómodas. ¿Listo? Así vamos a trabajar. ¿Nadie más quiere ser tribunal? Nos falta un tribunal. Yo aquí, a ver, les ando rogando para que participen. Chicos, ¿nadie más? Luz Belén. Ya, Luz Belencita. Ya, eres tribunal. Ve leyendo, Luz Belén, la información que he mandado. Luz Belén. Listo, Luz Belén, mamá. Cuidados estén saliendo los demás. Tenemos que puntuar a sus amigos. Aunque de forma virtual nos conocemos, ¿no? Algún día nos vamos a conocer de forma presencial. Vamos. A ver, ¿qué vamos a hacer con los demás? Los demás, los que no son ningún químico y tampoco son tribunal, ¿ya? Ya los que no querían participar hoy, igual vamos a hacerlo. Tienen que escuchar, chicos, atentamente cómo están defendiendo sus teorías, ¿ya? Nuestros compañeros. Cómo van a defender y cómo van a responder al tribunal. Cómo van a responder por las preguntas que les hagan. Una pregunta nomás se va a hacer, ¿ya? Tienen que escuchar bien, porque en su vida profesional ustedes también van a recibir diferentes teorías, van a llegar. ¿Cómo actuarían ustedes? Ustedes también van a ser parte de la puntuación. ¿Listo? Y vamos a calificarlos. Listo, ¿ya? Ya, vamos, ahora sí, vamos. Vamos chicos, tenemos unos 3 minutitos más. Ojo, los que no están participando también tienen que leer, ¿no ve? Estarán leyendo, tienen que leer chicos, las fichas. De la ficha 1 a la ficha 6 tienen que leer. Sino que tal vez ni se defienden, nos van a vender gato por liebre. No ve, tampoco. Tienen que defender lo que dicen las fichas, porque es su personaje. Mientras se preparan, los que no estén participando, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún aporte?
Vamos, 2 minutos más. Todos tienen un dato incómodo por si acaso. Todos tienen una pregunta trampa por si acaso. ¿No? Porque estamos en aquel tiempo entonces, cuando las teorías no eran aceptadas así ya, bienvenido. No, se contradecían bastante. Por eso. A ver, chicos, ya, vayan preparándose. Vamos, vamos. Ustedes pueden, chicos. Son los mejores. Tienen que hablar en primera persona, ¿ya? Los que tienen las fichas en primera persona. Yo he descubierto, yo hice esto, yo, o sea, en primera persona, ¿ya? Ustedes son hoy ellos, están representándolos a ellos, son ellos hoy, ¿ya? No se olviden eso. Y vamos a ver cómo se desenvuelven también. Vamos a dejar la timidez. Listo, chicos, un minutito más. Ya vamos alistándonos. No hagan nada, no hagan nada, dejen de hacer lo que están haciendo. Si estaban, no sé, cenando, no sé, no, atentos, atentos, ¿ya? Esta clase nunca más se va a repetir, chicos. Hoy es nuestra última clase con este tema, así que igual la siguiente semana va a haber otra actividad. Ya no vamos a estar con estudios de caso, tribunales, ya no, va a ser otro. Y así vamos a ir variando. Y listo, hemos terminado. Todos listos. Vamos a escuchar a Andreas Libavius. Te escuchamos. Solo tienes, antes, chicos, solo tenemos un minuto. Máximo un minuto para que puedan defender. Así que sean precisos y ya saben, convenzan al tribunal. Vamos. Andreas Libavius. Primeramente, buenas noches. Soy Andreas Divadú, 1960 a 1916. Soy uno de los principales impulsores de la química como ciencia. Critiqué las ideas de Parece porque pensaba que la química no debía seguir siendo un conocimiento secreto reservado para unos pocos alquimistas. Mi propuesta fue que la química debería de enseñarse mediante manuales, claro que para cualquier persona pudiera aprender y repetir los procedimientos. Uno de mis mayores aportes fue escribir Alchemia, considerada el primer libro de química, donde organicé el conocimiento en diferentes áreas, como las técnicas de laboratorio, los preparados de químicos y los métodos de análisis y la transmutación. También diseñé una de las primeras casas químicas o laboratorios con espacios especializados en la química. Mi idea principal es que la ciencia solo avanza cuando el conocimiento se comparte, se enseña y puede comprobarse mediante experimentos. Mi frase final con esto que quiero decir, que la química no puede seguir siendo un secreto, debe enseñarse con el lenguaje precisos y de experimentos que cualquiera puede aprender y repetir. Gracias. Listo, tiempo, vamos. Edith, lanza una pregunta. Andreas Libavius. Vamos, tribunal, tienen que estar atentos. Vamos, vamos. Ya, María, Lisette, Joel, Mariela, ¿quién va a lanzar la pregunta? Vamos. Ok, yo lo hago. Andrés Levavius, ¿tú crees, cómo has podido ser tan... ¿Cómo crees que tú, las teorías que tú has avanzado, has tenido tu laboratorio, pero crees que sin balanzas se puede avanzar en la materia?
¿Cómo has subsanado ese espacio? ¿Realizabas experimentos? ¿Tenías un laboratorio? Pero sin una balanza, ¿cómo has subsanado eso? Respondes. Bueno, sí pude más o menos avanzar, aunque más lentamente. La falta de una balanza fue precisa, no impide hacer la ciencia, básicamente. Lo importante es describir claramente los experimentos, repetirlos y comparar los resultados mientras llegan los instrumentos. Más o menos. Eso. Voy a hacer un paréntesis, nos salimos del papel. Excelente. Amir, ¿han escuchado? Así tienen que defender. Muy bien. Amirita, excelente. Vámonos. John Baptista, vamos, te escuchamos. María Selena, tú vas a ser el tribunal. Vamos, te escuchamos, John. Buenas noches, principal. Buenas noches, compañeros y licenciada. Voy a interpretar a Joan Baptista. Fue un médico y científico belga. Bueno, en esa época de 1580 a 1644, realicé muchos experimentos que cambiaron la forma de entender la naturaleza en ese tiempo. Fui el primero en usar la palabra gas y también estudié cómo se producen los gases y también cómo contiene un simple hecho un gas silvestre. Y bueno, también estudié cómo crecen las plantas. Mis investigaciones fueron muy importantes para el desarrollo de la química moderna. Hubo un dicho donde dije que el agua y el fuego también es la verdadera protagonista de la transformación de la materia. En ese tiempo realicé muchos descubrimientos que sentaron las bases químicas de la moderna, especialmente en los estudios de los gases. Listo, vamos. María Selena, hazle la pregunta. Bueno, buenas noches, Lice. John Baptista, ¿qué descubrimiento le permitió afirmar que el aire no era una sustancia única? Respuesta. Y en mi opinión sería que fue el gas silvestre que nos dijo que el aire no es una sustancia simple, sino que que contiene un gas silvestre que nadie había distinguido en ese entonces. Listo, muy bien. Pasamos al siguiente. Vamos, Robert Boyle, te escuchamos. Lisette, te preparas para realizarle el cuestionamiento a su investigación. Vamos, Robert Boyle, te escuchamos. Ya, buenas tardes, yo soy Robert Boyle, científico irlandés del siglo de 1601. Nací por la época de 1627 y soy uno de los fundadores de la química moderna. Mi propósito fue demostrar que la naturaleza puede entenderse mediante la observación y los experimentos, no mediante creencias o explicaciones sin pruebas. Más que todo esto, yo lo defiendo porque en esto tenemos que entender y sostener esto porque no podemos creer en simples creencias o en lo que dicen, ya que hay que tener pruebas y tener evidencia de cómo tiene que ser eso de la ciencia, no simplemente creer en teorías. Como dijo Aristóteles que solo existía la tierra, el agua o el fuego, yo dije respecto a esto que no es solo eso, ya que existen distintos tipos de materias. Listo, vamos, Lisette. Mi pregunta sería, entonces, ¿estás en contra de las cualidades que ha surgido según lo que también Aristóteles ha visto por los diferentes descubrimientos que ha habido más antes?
Vamos, Boyle, responde. Respecto a Aristóteles por sus aportes, tiene, ¿cómo lo digo? Pero tiene ideas, pero sus ideas no están basadas en experimentos o no han demostrado lo que es su complejidad. Muy bien. Vamos a la ficha 3. Perdón, a la ficha 4. George Ernst Stanley. Muy bien, Boyle, excelente. Vamos. Buenas, buenas. Escuchamos y Joel será tu tribunal. Buenas. Hoy he traído para ustedes el mayor descubrimiento del humano, el mayor descubrimiento para nosotros. Tal vez sean las 3 teorías que se evolucionen al mundo entero, apoyando, ¿no? Siempre anclando al flogisto. El flogisto es algo que existe, algo que está presente en toda la materia. Gracias a él se realiza la combustión. Yo he descubierto que tanto la tierra lapídea, la tierra pinguis y la tierra fluida aportan a este flogisto, dando un énfasis a la tierra pinguis, que da el característico oleoso que ayuda a la combustión. Y gracias a esto se puede llegar a una explicación concreta de por qué los cuerpos hacen esa combustión, porque antiguamente no existía algo que lo explicara. Listo, vamos, Joel. Joel. ¿Qué ha pasado con el Joel? Ya. Ya, yo te hago la pregunta. George, tú afirmas que el flogisto es algo, una característica cuando la materia arde. Pero si nosotros quemamos un elemento metálico o un material metálico, ¿por qué no entonces se consume? ¿Por qué no podemos ver una chispa o fuego o lo que tú has investigado, lo que tú propones en tu teoría? ¿Por qué no podemos observar un flogisto? Creo que le hace falta leer un poco la teoría del flogisto, porque el flogisto es algo invisible. La materia ya se ha evaporado, el flogisto ya ha desaparecido. Por eso da ese color rojizo en el metal quemado. Allá varía, ¿no? En el material quemado. Pero el flogisto va desapareciendo. Listo. Bien. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ay, no puedo activar esto. Ya, continuamos entonces. Perfecto, muy bien. Todos tienen que escuchar las respuestas que están dando porque vamos a calificar al final, ¿ok? Muy bien, está excelente hasta ahora como estamos haciendo. Estamos avanzando muy bien. Vámonos con Joseph Priestley. Y Mariela, tú realizas la pregunta. Buenas noches a todos. Mi nombre es Joseph Priestley, nací en Inglaterra en 1933 y fui un científico, médico, filosófico y profesor. En una época donde la teoría del flogisto estaba ya asegurada, yo me atreví a desmentirla o a ponerla en contra. Me dediqué a las investigaciones del gas y realizar muchos experimentos para comprobar mejor el aire. En 1774 descubrí el gas llamado desflogístico. Esto ya conociéndose más en la actualidad como oxígeno. Este descubrimiento puso en duda o también en reforma a la teoría del flogisto. También ha sido una gran contribución al entendimiento de la fotosíntesis en una época donde solo se consideraba la teoría del flogisto. Mis experimentos ayudaron al desarrollo de la química moderna. Mi obra más principal es el Experimenting and Observation of Different Queen, donde reuní mis investigaciones sobre los diferentes gases. Gracias a mis descubrimientos, otros científicos pudieron comprobar mejor la combustión, la respiración y la composición del aire y su metabolismo.
Vamos, Mariela. Mariela. Ya. Joseph, eh, tú el descubrimiento que has realizado, eh, el mismo gas que tú has descubierto, otra persona ya lo ha descubierto y fue Carl Wilhelm Schell. Él lo ha descubierto como aire del fuego, pero él no lo ha publicado a tiempo. Entonces, ¿cómo te hace sentir eso? O sea, que tú no fuiste el primero, ya fue otra persona que lo hizo. Tal vez te has atribuido esa investigación que hizo Carl en aquel tiempo. Diría que en su momento Carl tampoco lo documentó, sino que yo atribuyo a mi contribución más profundizada, ya que en mi investigación investigo mucho más a fondo lo que es el aire desfloticado. Así, ya concluyendo en la aportación que tiene ya en la fotosíntesis y también la luz dentro del agua reflectada. Muy bien, sigamos. Excelente, bien, 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 chicos. Antoine Loret Lavoisier, te escuchamos. Y Luz Belén Mamani te hace la pregunta. Antoine, te escuchamos. Sí, primeramente muy buenas noches, licenciada y compañeros. Yo soy ¿cómo es? Anton Lauret Lavoisier. Digo que yo no creo en las líneas, yo no, ¿cómo es? Eh, eh, soy considerado el padre de la química moderna. Y digo que yo no acepto suposiciones sin pruebas. Todo lo que digo, todo lo que he comprobado con balanzas, termómetros y mediciones exactas. Ustedes dicen que al quemarse las cosas sueltan flojisto. Pero si eso fuera verdad, ¿por qué los metales aumentan su peso al calcinarse? Entonces, si algo se escapara, deberían pesar menos. El flojisto nadie lo ha visto, nadie lo ha pesado. Es solo una idea, no un hecho. Yo les digo la verdad probada. La combustión es la unión de la sustancia con el oxígeno del aire. Ese peso extra que vemos es justo la masa de oxígeno que se combina. Entonces, y recuerden esta regla que no falla en la naturaleza, nada se pierde, nada se crea, todo se transforma. La masa total antes y después del cambio es siempre la misma. Mi explicación respeta este orden. La teoría del flojisto lo rompe. He demostrado también que el aire no es uno solo. Tiene oxígeno que permite quemar y respirar y nitrógeno que no sirve para eso. Incluso la respiración de los seres vivos funciona igual. Usamos oxígeno para transformar los alimentos. Si defienden el flojisto, respóndanme cuánto pesa, por qué no coincide nunca con las mediciones. Yo confío en lo que mido, no en lo que imaginan. Sin pruebas no hay verdad, solo hay fantasía. Bien, Luz Belén, te escuchamos. Buenas noches, licenciada. Señor Lavoisier, si usted menciona que criticó la teoría del flojisto porque este no se podía demostrar de manera experimental, entonces le pregunto, ¿por qué defendió entonces la existencia del calórico? Si apoyarse en esta teoría no era 100% seguro y tampoco podía medirse ni aislarse. Vamos, Antoine, responde. Voy a repetir la pregunta, es que estoy con un poco de ruido aquí, entonces, por favor. Vamos, Belencita, una vez más, por favor.
Sí, no se preocupe. Básicamente, no es una contradicción de usted que rechaza el flojisto por lo que es la falta de pruebas y al mismo tiempo defiende el calórico porque tampoco podía comprobarse experimentalmente. ¿Qué le puedo decir? Eh, es que, ay, no entendí bien la pregunta. Es que, ¿me puede repetir? Es que ahorita me están distrayendo mucho, me están distrayendo de mi familia. Por favor. Berencita. Sí, está bien, está bien. A ver, señora Boiser, si usted criticó la teoría del flogisto, porque la teoría del flogisto no se podía medir ni demostrar experimentalmente, ¿por qué también defendió la existencia del calórico? Si el calórico tampoco podía medirse ni demostrarse experimentalmente. Sí, no son lo mismo. El flogisto rompe todo lo que medimos, pero dice que algo se escapa, ¿no? Pero los metales pasan más al quemarse. Entonces, nadie logra ajustar sus propiedades a la realidad y cada quien lo explica de forma distinta. Entonces, es una idea que no sirve para predecir ni ordenar nada. Entonces, es una hipótesis temporal. ¿Cree? Listo, antes de terminar con el juicio, díganme, ¿alguien quiere realizar alguna pregunta a uno de nuestros químicos? ¿Quién quiere realizar alguna pregunta? ¿Nadie? Perfecto. Entonces se cierra. Ahora vamos a definir, excepto Amira, Ángela, María Belén, Jonathan, Nicole, Dayanita. Ustedes han defendido muy bien. Créanme que lo que han hecho hoy no se les va a olvidar nunca. O sea, ya están listos para defender este primer tema, si es que se les presenta algún momento. Lo han hecho muy bien. Muy bien, ahora si ustedes respiren, vamos a ver el veredicto. Edith, María, Lisette, Luz Belén han realizado preguntas muy buenas, excelentes preguntas, ¿listo? Si bien tal vez algunos no han defendido con mucha claridad, pero lo han hecho y han defendido su teoría. De eso se trata, chicos, de eso se trata el defender las teorías químicas, las investigaciones. En su momento no eran, pues ya ven, voy, le vas a ser mi amigo. No, se contradecían. Entre ellos no había mucho apoyo. Lavoisier lo que ha hecho ha sido no modificar, sino ha sido mejorar las teorías que ya se tenían en el tema de flogisto. Y para que no quede como una duda ahí en el aire, lo que ha preguntado Belencita ha sido, ¿por qué tú no has, o sea, si no has apoyado la teoría del flogisto, pero por qué sí el calor? ¿Ya? Y lo que dijo Dayanita está correcto, es diferente. Una cosa es quemar la materia y otra cosa es liberar energía, ¿listo? En este momento, si ustedes se tocan la frente, está calientito, están liberando calor, están liberando energía en forma de calor, ¿listo? Entonces, es distinto, es por eso, ¿listo? Esto para que quede más claro. Y con respecto al flogisto, la materia, lo que decía Van Hoff era la materia, perdón, me confundo mucho. George, lo que decía George es que el flogisto es que la materia se quema. O sea, ese fuego, esa llama que se genera, chicos, eso es flogisto. De la velita cuando encendemos hay una llamita chiquitita, ¿no ve? Eso es flogisto, ¿listo? Entonces, eso es lo que él decía, George. ¿Y por qué los metales no? Han cuestionado también eso, porque los metales no se queman por la estructura que ellos tienen, solamente las moléculas comienzan a dilatarse. Por eso que el flogisto no ha logrado cubrir
esa pregunta en aquel tiempo. Y justo lo que hoy hemos hecho en el debate ha sucedido, ¿no? En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras no, pero ellos se tenían que defender como podían, con tal de que su teoría sí marche en pie. Listo, votamos entonces, todos votamos. Van a poner en el chat de Meet, colocan en el chat de Meet, ¿a quién apoyan? Apoyan a Libavius, pongan Libavius ahí, ¿no? Apoyan a Boyle, apoyan a ¿quién más estaba? Libavius, John Baptista, o Robert Boyle, George Ernest, o George, solo pongan George, Antoine. ¿A quién? Vayan colocando, chicos, vayan colocándolos. ¿Quién los ha convencido? ¿Quién los ha convencido? ¿Nadie los ha convencido? En el chat de Meet, chicos. Ya. La primera fue Amira. Ya, vamos a hacerlo así, más rápido, ¿ya? Tenemos emoticones. El corazoncito va a ser para Amira, que ha representado a Lavoisier. A Libavius, ¿listo? El pulgar arriba va a ser para, los votos van a ser para John Baptista Van Helmont. Ya era Ángela. Después, las palmas van a ser para Robert Boyle. Fue interpretado por María. Después, George Ernst va a ser por la carita de risas. Ese va a ser el voto para él. Listo. Y para... ¿Dónde está? Joseph Priestley va a ser la carita de asombro. Y la carita triste para Lavoisier. ¿Ya? Eso vayan colocando, chicos. ¿Por quién vota? Ya, vamos, ya hay uno. Vamos, estamos apoyando al primero. Ya vamos al segundo. 1 a 1. Ya, 1. Ya vamos 2. Ya vamos 3. Están empatando. 4. 5. 5. Ya. Tenemos dos ganadores, el primero y el quinto. Amira, tú tienes 100 en tu práctica y... Nicolcita, ¿listo? Voy a ver también cómo resuelve, pero ya tienen. Todos van a tener buena nota, por si acaso. Voy a buscar otra forma también de dar incentivos en el tema de materiales extra para que ustedes sigan estudiando y es una forma de incentivar también su participación. Esto fue todo por hoy, chicos. Espero que la clase les haya gustado. Muchas gracias a las personas que han participado. Buenas participaciones. Esa es la manera en la que tenemos que comenzar a pensar como médicos. Y créanme que nos va a ir excelente en el examen para el ingreso a medicina. Nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo. ¿Qué más les puedo decir? Que tengan un buen fin de semana. No olviden realizar sus prácticas, por favor.